¿Qué padre podría soportar que a un hijo lo estén golpeando, insultando, escupiendo, pegándole con un látigo? Y uno viendo todo eso, ¿qué padre podría llegar a soportar en no ir y tratar de salvar al hijo? ¿Y qué hijo que está siendo golpeado y maltratado no pediría ayuda, no pediría clemencia, pediría socorro para que lo saquen de ese lugar? Jesús sufrió antes de llegar a la cruz todo esto. Dios el Padre veía en Jesús su Hijo siendo maltratado, golpeado, escupido. Y Jesús recibiendo todo eso de aún aquellos que le seguían, aún aquellos que días antes le daban gloria a Dios. Entrando él a Jerusalén, y batían palmas, y ponían palmas, y aplaudían, y le decían a él: bendito eres aquel que viene en el nombre del Señor. Y muchos de esos estaban ahí mirando, sin tratar de salvarlo, sino diciendo de alguna manera: quizás se lo merece. Y ahí estaba Jesús recibiendo todo esto. Y la actitud de Jesús en ese momento no fue un reproche, no fue sentirse mal, odiarlos. Cualquiera de nosotros pediríamos justicia o que quisiéramos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Quizás hasta tratar de defendernos, ¿no? Cuando alguien viene a agredirnos a nosotros, lo que tratamos es de que no nos golpee. Pero Jesús se dejó golpear, se dejó maltratar y mostró el amor de Dios, la misericordia de Dios en él. El mensaje de hoy está en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el primer mensaje de Jesús desde la cruz. El púlpito más grande que la humanidad pueda experimentar está hecho desde la cruz, no de un púlpito como este. Cuando Jesús estaba siendo maltratado no había coritos, nosotros cantamos y está bien. No había luces, no había ofrenda. Ahí estaba Jesús siendo maltratado, yendo a la cruz, golpeado, pero él desde ese púlpito, que es lo más grande que el hombre pueda recibir, desde un púlpito, las palabras de Jesús eran: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que uno puede ver en Jesús, o yo puedo ver, que Dios sabe y es consciente de la debilidad humana. Dios sabe la debilidad que tenemos en nuestro interior, que somos débiles. ¿Cuántos débiles hay acá? Todos somos débiles. El Señor nos fortalece en nuestra debilidad, ahí Él actúa y nos fortalece. Es lo primero que puedo ver. Dios, cuando Jesús dice desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no lo hace desde un espíritu de superioridad espiritual, sino lo hace del conocimiento que somos débiles y que aún siendo culpables estamos en una marea de maldad y de pecado. Esos mismos que lo golpeaban,
Jesús no hizo ningún reproche, ni pidió ayuda por su situación. En Romanos capítulo 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Estaban todos en una marea, en una manifestación, pero que cuando pasa algo y hay más gente y todos se agolpan ahí y es toda una marea de gente que se va involucrando en lo mismo y no sabe ni por qué, pero también está ahí metido y tratándolo a Jesús como un malviviente. Desde la cruz, el primer mensaje de Jesús es el perdón para todos los que creen en Él. El primer mensaje en la cruz, cuando Él fue clavado, fue el perdón para todos los que creen en Él. Jesús no solamente habló de perdonar y de amar a los enemigos, sino que lo dio como ejemplo. El ejemplo más grande que podemos ver en la humanidad del perdón es de Jesús. Y a veces humanamente decimos, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar, porque esto me ha herido tanto. No, a veces nos pasa eso que escuchamos, ay, mira lo que me hizo, yo no lo voy a, yo he escuchado eso. Una vez estábamos en una campaña con Isabel en Liberación y trajeron a una jovencita. ¿Quieren que les cuente? Sí, cuenta. Que estaba manifestada. Así que nos tocó a nosotros, que estábamos esperando que traigan a alguien, y la trajeron a ella. Y entonces oramos por ella para que ella volviera en sí y pudiéramos hablar con ella, y le explicamos un poquito cuál era su situación, y entonces le dijimos, quizás en vos hay odio, rencor, hay algo, estuviste en hechicería, en brujería y demás. Y si yo tengo mucho odio contra mi padre, yo lo odio a mi padre. Y lo decía con muy enfáticamente, mostrando lo que había en su interior. Y nosotros dijimos, bueno, tu situación es esta, es el fruto del odio y el no perdón que hay en tu corazón contra tu padre. Pero yo nunca puedo perdonar a mi padre porque nos maltrató en mi familia, nos hizo mal, a mi mamá, yo veía cómo la golpeaba y nosotros con mis hermanos sufríamos mucho, dice. Le digo, sí, pero yo te aconsejo que en el nombre de Jesús, en su nombre, lo perdones y Dios va a trabajar en tu corazón, porque es el primer paso de fe. De que en el nombre de Jesús perdono. No, me dice, jamás voy a perdonar a mi padre. Nunca lo voy a perdonar. Así que le dije, bueno, te puedo decir. ¿Cómo no me van a orar? No tiene sentido. Esto que a vos te ocurre hasta que vos no saques eso de adentro tuyo, se va a seguir manifestando en tu vida. Así que esa chica se fue, seguramente su manifestación y su odio habrá ido creciendo porque ella no quiso de alguna manera tomar esta actitud, este consejo que le dábamos. Delante de los hombres y aquellos que le golpeaban, y cuando lo veían a Jesús en la cruz estaban viendo ellos, eran testigos de las profecías
y no se daban cuenta que lo que estaba ocurriendo era la profecía que Dios había hablado por Isaías, por cuantos profetas. En Isaías capítulo 53, 12 dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús oró por aquellos que le maldecían y le golpeaban y lo maltrataron. La importancia del perdón y de perdonar, liberarse del corazón, de esa atadura. Perdonar no implica volver a relacionarse quizás, pero sí arreglar y sanar y decir, bueno, ya está, me libero de esta atadura. Cuando visitamos hace unos cuantos años, con Isabel, una de las cárceles que tuvimos en Florencio Varela, y participamos de oyente de un culto en ese lugar, y ahí estaba la banda de músicos, todos asesinos. Ahí no estaban porque eran buenos chicos, ¿no? Quizás el más tímido, como dicen, mató a la madre, digo, ¿no? Todo con una cara que uno lo mira y le empieza a dar los documentos porque, ¿no? Todo marcado, todo, vos lo ves y decís, no, te doy el celular, ¿no? Pero ahí estaban esos hombres cantando a Dios con una fuerza, hermano, con fuerza interior. Esos hombres lloraban como niños. Yo dije, estos hombres que pelean con 3 y 4, se tirotean con cualquiera, ahí estaban, se habían convertido en hijos de Dios, habían sido perdonados, ellos habían sentido el perdón de Dios en su vida y alababan a Dios y cantaban a Dios, no importa si desafinaban o no, y el batero sabe cómo le daba, ¿no? Fa, 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 y le daba, y el de la guitarra, pero no eran músicos traídos de afuera, eran de ellos mismos. El pastor de ahí era el capo, ¿no? El más, ¿no? Ahí, bueno, encima que era bravo, en su tiempo anterior, ¿no? Ahora era el pastor de ahí. Así que ninguno, ojo con el pastor, decir, ¿no? Pero yo vi hombres quebrantados, de rodillas llorando en la presencia del Señor, con un corito que cantaban, y yo veía eso, y les digo, hermanos, se me paraban los pelos, no de acá, pero de los brazos, ¿no? Porque yo los escuchaba cantar a ellos con una fuerza, y yo digo, en la iglesia no cantamos así, nos parece que nos merecemos, no sé, tratamos de afinar, que nadie nos escuche, ¿no? Y ellos cantaban, levantaban los techos así, cuando miro así, hasta los policías estaban ahí adorando y cantando. Porque en esa ola de alabanza, de adoración, de perdón de Dios sobre nuestra vida, canta, hasta las paredes cantan. Y ahí estaban los policías levantando los brazos con los ojos cerrados en vez de estar vigilando a los presos, ellos ahí estaban con Dios. Porque eso es lo que hace el perdón de Dios en nuestra vida, amén. Cuando Jesús fue arrestado fue alrededor de las 12 de la noche. Y fue llevado a Anás, suegro de Caifás, que era en ese momento el sumo sacerdote. Desde las 12 lo llevaron ahí y de las 12 a las 4 de la mañana lo llevaron a la casa de Caifás, donde estaban los principales sacerdotes, ¿no? Los que tienen ahí la autoridad. Y ahí estaba el Señor compadeciendo delante de ellos. Desde las 4 de la mañana en adelante fue llevado al Sanedrín, al consejo oficial, donde estaban todos los ancianos del pueblo, entre 25 y 70 hombres. Habrán visto la película, ¿no? Cuando él entra y todo, ¡tará! ¡Blasfemia! Y le gritan a él. Ahí estaba él, tipo 4 de la mañana, delante de toda esta gente, y de ahí en adelante se lo llevan a Poncio Pilato.
Todos conocemos que decimos, estás como Pilato, te lavas las manos. Se lavó las manos y se lo mandó a Herodes. Tipo 6 de la mañana. De las 6 de la mañana a las 7 de la mañana se lo llevaron de vuelta a Pilato y delante de la multitud. Después de haber sido golpeado y maltratado, caminó casi 40 kilómetros durante toda la noche. Así llegó él a la cruz. Así fue él a la cruz. Se violaron todas las leyes que había sobre condenar a alguien. El diablo no tiene leyes. Él va a violar cualquier ley. Todo se violó. Y ahí lo llevaron al lugar llamado Calavera. En Lucas 23, 32 y 33 dice: llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, les crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el 34 está el título del mensaje. Jesús decía: perdónalo porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y ahí estaba Jesús en ese lugar, y aún aquellos que lo conocían, aún aquellos que habían visto hacer milagros, estaban diciendo: crucifícale, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, muéstranos si eres hijo de Dios. Y todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y muchos de ellos quizás comieron del pan que Él multiplicó y de los peces que Él multiplicó, y vieron los milagros, y ahí estaban todos gritándole, porque había dado resultado lo del Sanedrín. Le habían hecho la cabeza a todos que él era un blasfemio, que él no era hijo de Dios. Y entonces todos, aún aquel que vio hacer milagros, dijo: no, crucifíquenle. Y nosotros estamos ahí también. Cuando uno niega a Dios, cuando uno hace cosas que no corresponden, le está diciendo a Dios: crucifíquenla. ¿Y dónde está Dios? En el caso mío, por muchos años me hablaron del Señor y yo no le di importancia, le di la espalda. Él estaba en la multitud. Ahí estaba yo. Yo era uno de esos que le dio la espalda al sacrificio de Cristo, no le daba importancia, hacía mi vida. ¿Y dónde está Dios con tanta maldad? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y para qué murió Jesús? Y yo era uno de esos. Quizás vos también. Diciéndole: si eres hijo de Dios, bueno, haz un milagro. Si eres hijo de Dios y si Dios existe, entonces que saque el cáncer. Porque uno entra en esa filosofía humana. ¿Y dónde está Dios con tantas guerras? Y mira lo que pasó, ¿y Dios dónde estaba? Y uno empieza a dudar de Dios, empieza a no creer el sacrificio de Cristo en la cruz como hijo de Dios. Pero Jesús los perdonaba. Y ese perdón que dijo Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón estamos nosotros. Ahí estamos incluidos nosotros. Están incluidos aquellos que todavía les hablamos y no entienden. Y que no prestan atención a aquellos que aún van a una iglesia y siguen haciendo su vida. No entendieron todavía, no saben lo que hacen con su vida. Ese perdón es el que recibimos nosotros. Porque así como estuvimos en ellos, también recibimos en ellos el perdón de Cristo. Amén. Somos perdonados en Él. En cuanto creemos en Él, en cuanto creemos en el sacrificio de Cristo y recibimos el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Tenemos que decir: recibo el perdón de Dios. Decirle para vos: recibo el perdón de Dios, porque Dios te perdona en cuanto vos crees en Él, en su sacrificio.
para que vos puedas perdonar. Para que vos puedas perdonar. Porque si Dios me perdona, pero yo no perdono, Jesús no solo lo dijo, que lo vamos a leer, sino que Él lo mostró en la cruz. Mateo 5, del 44 al 48 dice: pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. A veces en el seno familiar te aborrecen por creer en Cristo. Te desprecian en la familia, se te apartan. Ya no te tienen en cuenta para un cumpleaños porque sos evangélico, porque has creído en Cristo. Se creen que te convertiste en algo raro. En el 45 en adelante dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también los mismos los publicanos, los que no tienen a Cristo? Se juntan en los que se aman, y a veces entre los que se aman se pelean y chao. No hay perdón. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando Cristo estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la primera palabra de Jesús, de Cristo, es Padre. Eso significa que Él estaba reconociendo su identidad de Hijo de Dios. ¿Dios es tu Padre? ¿Dios es tu Padre? Porque eso implica una identidad tuya. Y no sé si soy hijo de Dios, yo seré hijo de Dios. No. Cuando Jesús dijo Padre, la primera palabra, imagínense Dios. Quizás Dios estaba diciendo: bueno, decime y mando fuego. Él no dijo: Padre, manda fuego, Señor. Padre, hazlo desaparecer. No dijo eso, pero Él reconoció con la primera palabra que dijo Padre que Él estaba en los planes de Dios, en las manos de Dios. A veces nos pueden llegar a pasar cosas que decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque estamos en los planes de Dios, aun cuando no lo entendemos, o nos duele, o nos pueden pasar cosas terribles. Hay una vieja canción que cantábamos: que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Y esa es el himno del cristiano, que aún en medio de una circunstancia nosotros decimos: Padre, creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo. Jesús, al decir Padre, aceptó la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos referimos a Dios como Padre, el Padre escucha, no hace oído sordo. ¿Qué hijo le dice? Bueno, algunos dicen ma, ¿no? Papá, ¿no? La chica. Pero qué padre que un hijo le dice algo, lo llama y no le presta atención, sino que presta atención. Jesús entendió que para eso Él había venido, para hacer la voluntad de Dios, porque Él estaba en los planes de Dios. En Juan 6:38 dice así: me gusta tenerlo anotado. El Señor
ora y dice así: casi leo otro versículo, pero tenía que ver con esto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto, ¿saben qué implica, hermanos? Que cuando nosotros caminamos en Dios, Él está en nosotros, estamos en sus planes, y hay un plan de Dios, un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es una voluntad de Dios. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús había dejado a un costado su voluntad para hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Padre, perdónanos. La segunda palabra es perdónanos. No pidió Él por un alivio hacia Él. No le pidió al Padre por su situación, sino que su oración fue centrada en aquellos que aún le golpeaban y lo insultaban. Él intercedió por lo que le golpeaban. Jesús es el eterno intercesor delante de Dios por nosotros. Cuando nos equivocamos, todos nos podemos equivocar, sí, nos equivocamos. Pero ahí está Jesús y dice: Padre, perdónalo. Porque no se dio cuenta, no sabe, pero el Espíritu Santo le va a ir mostrando. Padre, perdónalo. Yo fui a la cruz por ese error. Yo pagué por ese error que está cometiendo. Aún siendo tu hijo, él se equivocó, no importa, Padre, perdónalo. Yo pagué por eso en la cruz. Cuando el Señor perdona a toda la humanidad, estaba en esa frase: Padre, perdónanos. Porque el perdón de Dios es para todos aquellos que se acercan a Él y creen en Él. Dios perdona. Es para la humanidad. Estamos viviendo en este siglo, pero esto pasó hace tantos años. Pero hoy seguimos recibiendo el perdón eterno de Dios. Porque es eterno, no tiene una fecha de caducidad el perdón de Dios. Cuando cometemos un error, dice que nos arrepentimos, venimos a Él y su preciosa sangre, que sigue teniendo el mismo valor que en la cruz, nos perdona y nos limpia y nos restaura y nos fortalece y nos enseña para que nosotros digamos: nunca más lo voy a volver a hacer. Padre, perdóname. Y Dios el Padre dice: estás perdonado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estás perdonado. Porque Él es el único medio para llegar a Dios, es el camino, es la verdad de la vida, es el único que murió por nuestros pecados. No hay otro, no hay un sacerdote, no hay ninguna religión que pueda decir lo que dijo Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo Cristo, solo Cristo. ¿Por qué decía Jesús no saben lo que hace? Porque Él conocía la necedad del ser humano. Había dado resultado de los sacerdotes de que todos se pusieran en contra de Él cuando Él era inocente. Jesús se da cuenta que esta gente había sido entenebrecida, su mente cegada. Y quizás muchos hemos estado así. Ellos no veían a Jesús conociendo las Escrituras, muchos de ellos, que las profecías se estaban cumpliendo delante de ellos. ¿Saben que hoy se está cumpliendo otra profecía delante de Dios? Porque nos congregamos, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, porque creemos en Él. Somos perdonados y proféticamente hoy se está cumpliendo una vez más delante de Dios y de todos que venimos a los pies de Cristo.
Todos obedecían al mandato del Sanedrín de ir en contra de Jesús. La oración de Jesús fue contestada por Dios. La oración, la devolución de la oración de Jesús es la muerte de Cristo en la cruz. Cristo oró y Dios respondió la oración en la muerte de Cristo porque Él muere, su sacrificio fue agradable ante los ojos de Dios por aquellos que estaban maltratándolo. Por vos, por mí. La oración de Jesús fue contestada por Dios en la muerte de su Hijo. Porque por Él somos salvos, por su sangre somos perdonados de todos los que creemos en Él. ¡Wow! Dios va a contestar tu oración también, en su voluntad. Y uno está en la mano de Dios. Señor, mirá, fue contestada esta oración. Aun cuando muchos le conocieron al Señor, estaban ahí blasfemando contra Él. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos de Dios, el mundo está en contra de Dios, son enemigos de Dios y Dios ya lo perdonó en la cruz. Yo era enemigo de Dios porque le daba la espalda a Dios. Un mártir que entendió el mensaje de Cristo en la cruz fue Esteban. Podemos leerlo en Hechos, capítulo 7. Donde él por creer en Cristo es apedrado, es muerto. Y él mismo repite la frase de Jesús, perdónalo, Señor. Humanamente nos cuesta muchas veces las injusticias sobre nuestra vida, ¿sí o no? Somos humanos. Esto no puede ser, yo que vos agarro y uno quiere agarrar algo, ¿no? Y hacer justicia por su propia cuenta. Y ese que fue violador y aquel que fue así, yo sabe cómo le doy a él. Mi papá decía, ese hay que agarrarlo y rebencazo, dice, me canso de pegarle por lo que hizo. ¿Cómo le va a pegar a una criatura? ¿Cómo va a matar a una criatura? ¿Cómo le va a pegar a su mujer? ¿Cómo le va a gritar? ¿Cómo? Y entonces nosotros buscamos una justificación para el desenfreno nosotros de la justicia personal. Y Dios nos dice que oremos por ello. Porque Jesús oró. Jesús oró por todas estas cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por esto. Hacer lo que hizo Jesús, orar. Cuando nos enteramos que está pasando algo en una familia, en algo, están sucediendo cosas, debemos orar porque quizás no saben lo que están haciendo. Los padres contra los hijos contra los padres, la familia desunida, yendo a una congregación donde no conocen a Dios y van por la rutina o la cultura evangélica, pero no se han encontrado con Cristo y el desenfreno está en las casas. Las palabras, las peleas, los pleitos. En vez de católicos evangélicos. Cambió el título, pero seguimos no dándole el lugar que corresponde al sacrificio de Cristo. Amén. Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí está el perdón de Dios para todos nosotros. Ahora vamos a escuchar una reflexión de el pan de Cristo. En 1 Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 5, dice de la siguiente forma. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿No? Qué linda palabra, ¿no? Y yo pensaba en esta palabra, que hace poco la vengo leyendo porque estoy leyendo la primera carta epístola, y digo, esto es para nosotros, ¿no? Esta herencia. Y Jesús la consiguió poniendo su cuerpo, poniendo su vida, ¿no? Porque el cuerpo es la vida de una persona, ¿no? Cuando una persona pone su cuerpo, pone su vida, arriesga su vida. Y Jesús arriesgó su vida, murió, resucitó y vive para siempre, ¿no? Ya venció todas las cosas. Así que cuando comamos de este pan, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? Que tenemos esta herencia reservada en los cielos para nosotros, para usted, para mí, por el sacrificio de Jesús, porque Él puso su cuerpo, ¿no? Amén. Entonces, alegrémonos en eso, ¿no? Hagámoslo con alegría, sabiendo de que ya lo tenemos, y bueno, tenemos que conservarlo, y Jesús vive para siempre. ¿Bien? Padre, gracias por tu cuerpo, el pan, Señor, bendícelo, santifícalo, que podamos recordar con alegría, con gozo, esto que has hecho por nosotros, Señor. Amén. Recordamos el pacto de amor que Dios tiene para con nosotros, y quería ayudarnos a recordar que esto de recordar la muerte y la resurrección del Señor a través del pan y del vino no es una simple ceremonia que puede ser muy solemne, sino que es una de las cosas que son recíprocas a nuestra relación con Dios. De eso se trata. Ya el Señor, de lo que me dio para compartir, ya me ayudó como a todos y me anticipó, porque ahí Rolando leyó uno de los últimos textos que dice:
porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Ese fue el anticipo. Yo lo que quería que meditemos, porque este párrafo de Romanos 5 es una reflexión que el Espíritu Santo le da a Pablo y él la comunica a los hermanos en Roma. Y yo quería que meditemos un poco de esto, porque en el verso 17 de Romanos 5 dice: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿no? Ahora dice los que reciben. Cuando leía este párrafo, el Señor me enfocó ahí. Dice los que reciben, y el verbo es presente, no es los que recibieron. Vieron que en San Juan 1 dice: a los que le recibieron le dio la potestad, y es tiempo pasado, como que ya un día le recibimos. Pero acá dice los que reciben, y eso quiere decir que es continuo. Yo todos los días tengo que recibir de la abundante gracia que tiene Dios y del don de la justicia. ¿Y quién es el don de la justicia? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Señor y su santo Hijo, quien dio su vida por nosotros. Por Él fuimos reconciliados. Dice, por medio de la fe para con Dios hemos reconciliado. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe, ¿no? En el primer versículo. Entonces no se trata de ser salvados. La salvación se introdujo a causa de que éramos enemigos, pero la esencia es la reconciliación, es la relación con Dios. De ese es lo que se trata, es el desarrollo y el objetivo. Y este pan y esta sangre es la expresión, es una de las expresiones de nuestra reciprocidad para con Dios. Porque por medio de Él tenemos paz, ¿no? El cual nos reconcilió, y en su sangre tenemos redención y el perdón de pecado, dice en Efesios, amén. Así que aquí estamos, Señor, recordando de tu gracia, de tu amor para reconciliarnos y hacernos hijos tuyos. Queremos, Señor, al tomar la copa, al comer el pan, Señor, reconocer que nuestra vida está en ti. Tú, el diseñador y el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, por tu palabra, por tu poder, porque todo fue ordenado por ti. Nos has dado vida, nos has llamado a ser tus hijos, y hoy estamos reunidos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para honrar tu amor mostrado en sacrificio. Tomamos la copa, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. La copa en su mano, un vasito, y participamos todos juntos. Si alguien quiere llevar el pan que hemos bendecido para algún familiar, algún hermano, puede llevarlo. Sea la gloria.
El título del mensaje de hoy, el Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Que estamos incluidos ahí, pero también estamos incluidos en el perdón del Señor. El Señor te siga bendiciendo esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.